Bueno, finalmente. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Doy gracias al Señor por el privilegio que nos concede de estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy comenzamos la primera lección y vamos a, ante todo, a conocernos, ¿verdad? Vamos a tener el privilegio de conocernos. Eh, Vamos a dar la bienvenida a todos los estudiantes, pero por alguna razón yo no los veo. Entonces, no sé qué está pasando aquí. Ahora sí los ve. Muy bien. Entonces vamos a comenzar saludándonos primeramente y vamos a hacer tres cositas. La primera es cómo conocieron Academia Cristo, de dónde son y, sí, eso nomás, más que todo, de dónde son, cómo conocieron Academia Cristo y cuál sería su deseo en la academia, continuar con los estudios. Vamos a empezar con Jessica Alejandra, ¿verdad? Es su nombre. Cuéntenos, hermana, y disculpen el inconveniente con la tecnología. Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Jessica Alejandra, soy argentina, vivo en la provincia de Buenos Aires. Conozco Academia Cristo a través del Facebook porque tenía este sentir en mi corazón de profundizar las escrituras, de crecer en entendimiento, eh, y hablando con mi pastor, eh, el pastor de la congregación, le hice saber que tenía ganas de aprender algo, para poder servir en su casa, pero a través desde otro ángulo, no desde el ángulo de ser solo oyente, sino también poder perfeccionarme en las escrituras para poder ser maestra o en algún rango que el siervo me necesite, el pastor de la iglesia, porque este año se profetizó que iba a ser un año de preparación. Y es desde ahí que empecé a buscar y es donde conocí la Academia Cristo. Y cuando empecé a hablar para empezar Academia Cristo, hice los 4 cursos de autodidacta y fue algo que me fascinó, me gustó muchísimo ver cómo me pude desenvolver en lo que es la virtualidad. Yo pensé que no iba a poder, pero bueno, el Señor en todo momento le he pedido que esté ahí acompañándome, dándome la sabiduría para poder absorber todo lo que es el conocimiento que se fue dando a través de las clases autodidactas. Y bueno, también veo que es muy conforme a lo que yo aprendo en mi iglesia. Yo hace 10 años que entré en el camino, si bien tuve muchas idas y vueltas, hace 4 años que empecé en esta iglesia donde estoy ahora echando raíces y verdaderamente me doy cuenta que me gusta mucho lo que voy aprendiendo y absorbo todo, lo estudio, lo escribo todo y dije, ¿por qué no? Yo siempre pensé que no podía hacer nada, siempre creí que no tenía la capacidad y el Señor me está demostrando con este estudio que no es así, que es Él el que me va a dar la sabiduría. Y lo fui viendo y me gustó la verdad mucho. Yo actualmente soy alabancista en mi iglesia, soy una levita, pero no me quiero quedar ahí, sino también eh, crecer, crecer en todo lo que conlleva el camino del Señor, porque el día de mañana, si el Señor quiere que yo me pase hacia otro lado, estar preparada. Así que bueno, Ujú. para Gracias. mí es un placer estar acá con ustedes y presenciar las clases. Gracias, querida Jessica Alejandra. Bienvenida. Esta es su casa. Eh, Gracias. Damos gracias al Señor porque encontró Academia Cristo. Muy bien, muchas gracias. También por cuestiones de tiempo pueden colocar en el chat de dónde son, cómo conocieron Academia Cristo. Como por ejemplo aquí Dervis nos cuenta que es de la República Dominicana. Muchísimas gracias.
Vamos avanzando un poquito con Janet Elvira. Cuéntenos, hermana, de dónde es y cómo conoció Academia Cristo. El micrófono, si puede desactivarlo, por favor, para que la Sí, escuchemos. buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Janet Elvira Cedeño Flores y soy de Panamá y me topé con Academia para Cristo por el Facebook, ¿verdad? Siempre, como soy docente, ¿verdad? También de clases bíblicas, me gusta siempre, además de estudios formales, pues siempre tratar de estar actualizando, aprendiendo. Y me topé con Academia para Cristo y la verdad tenía muchas dudas porque pues mandan tantas cosas, ¿verdad? Y entonces cuando uno es una persona seria, pues no se anda metiendo en cualquier cosa, pero déjame probar aquí. Y empecé allí, pues, y me gustó sobre todo porque pues uno puede estudiar en el tiempo que uno puede, ¿verdad? Ya que yo soy una persona bastante ocupada, pero me gustó muchísimo y pues poquito a poquito fui, hice las clases de autodidacta y me pareció interesante porque uno vuelve como a seguir aprendiendo, retroalimentando, ¿verdad? Y fue tremendo, me gustó mucho. Y para mi sorpresa, pues como yo no había profundizado en que después seguía y seguía y seguía, el día que terminé, entonces me dicen, no, que hay más. Y digo, bueno, voy a seguir aquí y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Con deseos de seguir aprendiendo de la palabra de Dios que nunca, nunca, nunca está de más y que por más conocimiento que tengamos, pues siempre la palabra de Dios es tan eh, profunda, tan, no podemos, ¿verdad? Decir, yo digo siempre como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Y la verdad que sí, es un privilegio estar aquí, pues, y, gracias por recibirme, pues, y a todos, pues, que podamos tener un tiempo juntos y nadie se salga hasta terminar. Gracias, querida Janet, por esa motivación al final. Gracias, bienvenida. Esta es su casa, como dije a Jessica, y esta es su familia. Academia Cristo es su familia y cualquier cosita que usted necesite, estamos acá a su servicio. Saludamos Gracias. también a la pastora Nubia Caro de Colombia. Bienvenida. Vamos con Abel Parra. Adelante, Abel. Querido Abel, desactive el micrófono. Y también, si no está por demás, Sí, pedirles que coloquen el buenas. nombre para poderles Buenos ver días, y mi oír. nombre es Abel Parra. Eh, Hice el curso autodidáctico. La pastora Nubia Caro, que nos acompaña, me mandó este link del autodidáctico y bueno, lo puse en el chat, que ella fue la que me mandó el link, agradecida con Dios y con ella por esta bendición, porque me ha encantado, aprendí mucho y quiero seguir creciendo en la palabra. Muchas gracias. Gracias, querido Abel. Muchas gracias. Gracias a la pastora también por compartir el enlace. Qué bendición. Saludamos a nuestra hermana Claudia Díaz. Ella es de Argentina, de Buenos Aires. Conoció Academia Cristo por Google. Muy bien. Excelente, sí. Las redes sociales son nuestra herramienta para alcanzar a muchas personas. Vamos con Mónica. Mónica, querida, saludos. Adelante, hermana, cuéntenos de dónde es, cómo conoció Academia Cristo. Vamos a saludar a 5 personas más y luego avanzamos. Buenos días, bendiciones con todos. Mi nombre es Mónica, soy de la provincia de Guayaquil, de Ecuador. Y bueno, yo no conocía, nunca conocí esto por medio de las redes. Fue un amigo el cual me compartió el curso y hice lo que es el curso autodidacta y ya después ingresé aquí. La verdad es que pensé que iba a estar con mi amigo para no sentirme tan sola, pero él creo que está en otro grupo. Ah, claro. No se preocupe. De sola no se va a sentir. Ya vamos a convertirnos en su familia y todo va
a estar muy bien. Bienvenida, querida Mónica. Gracias por estar acá en este estudio y vamos avanzando. Bienvenida. Y también no se olvide que puede poner aquí en el chat por cuestiones de tiempo para ir conociéndonos un poquitico más. Saludamos a Wilson, Wilson Bustos. Recién va ingresando. ¿Cómo conoció a Academia Cristo? ¿De dónde es usted? Adelante, hermano. Wilson, desactive el micrófono para que lo podamos escuchar. Y mientras Wilson desconecta el micrófono, vamos con Joel Núñez. Joel, adelante. Querido Joel, también puede desactivar voy a mostrarles una pantalla cómo hacer aquí, acá en la parte inferior izquierda. Ahí puede hacer un clic para que se desactive el micrófono. Bueno, adelante, Joel. Buenos días, Dios les bendiga. Por cuestiones de trabajo no puedo ahorita activar la cámara, solo que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jonathan Joel Núñez, soy de Honduras y conocí Academia Cristo por medio de Facebook. La verdad me gustó mucho los 4 cursos de nivel de autodidacta. Todo está muy bonito, gracias a Dios. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias, querido Joel. Gracias por conectarse. Wilson, ahora sí, hermano. Adelante, que está con el micrófono abierto. Sí, buenos días, Dios me los bendiga. Mi nombre es Wilson Bustos Romero, soy de Guamo, Tolima, Colombia. Pastoreo una iglesia aquí en el Guamo, en el nombre de Jesús. Y conocí Academia Cristo también por medio de Facebook y las redes sociales. Estoy muy contento y me gustaría seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gracias, querido Wilson. Muy bien. ¿Alguien más que no lo hayamos saludado, que desee abrir el micrófono y presentarse, por favor? Sí, saludo. Mi Adelante. nombre, mi nombre es Antonio García, soy de Puerto Rico. Y conocí para la academia también por medio de las redes sociales y cogí el curso autodidacta y me gustó mucho, ya que pues tengo la función, ¿verdad?, como evangelista en la iglesia y me gustaría seguir creciendo en la palabra de Dios para así poder llegar a más vida. Gracias, querido hermano. Muchas gracias por conectarse y que viva la isla del encanto. Bienvenido. Bueno, ya los saludamos a todos, ¿verdad? Y si no podemos saludarnos ahorita durante las 4 semanas, sí, las 4 semanas que vamos a tener, vamos a ir conociéndonos. Bueno, ante todo, agradezco infinitamente que estén acá y voy a presentarme un poquitico de mi parte. Bueno, yo soy ecuatoriano de nacimiento, pero muy joven me fui a Estados Unidos, viví allá 24 años. Allá me gradué como pastor, trabajé 5 años en una iglesia multicultural en Estados Unidos, en Milwaukee, Wisconsin, un pueblito que está, no pueblo, una ciudad que está entre Chicago y Minnesota. Mucho frío en el invierno. Y conocí a mi esposa, me casé, tenemos 2 niños. En el año 2022, Academia Cristo me llamó a trabajar como misionero. Trabajé 1 año desde nuestro domicilio en Milwaukee, Wisconsin, y en el año 2023 me llamaron para trabajar tiempo completo, pero para mudarnos a vivir en Quito, Ecuador. Entonces regresé a mi patria después de muchos años, después de 24 años, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Mi esposa es de Milwaukee, Wisconsin, todavía anda aprendiendo el castellano, el español. Mis niños ya se adaptaron muy bien. Estamos aquí sirviendo al Señor. Para mí es un honor, un privilegio. Siempre de rodillas doy gracias al Señor por concederme la dicha de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Y como decían nuestras hermanas al principio, nunca terminamos de aprender. Cada día estamos hambrientos y sedientos de escuchar, de aprender, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué mejor que comenzar con el Antiguo Testamento?
la nación elegida. Vamos a ver un curso maravilloso en el cual desde el principio hasta el fin vamos a ver la gracia, la paciencia, la misericordia, el amor infinito que Dios tiene por sus ovejas, ¿verdad? Un pueblo de Israel, aquí vamos a ver desde Éxodo, vamos a ver desde Éxodo de la esclavitud de los israelitas en Egipto, que Dios usa a una persona, a un ser humano con defectos, más que con virtudes que como nosotros, con errores del pasado, ¿verdad? Lo usa él como un instrumento para sacar a esta nación de la esclavitud en la cual había vivido por 430 años bajo el dominio de los egipcios. Llegamos en este curso hasta cuando el rey Salomón construye el templo para el Señor. Acuérdese que David quiso construir el templo para el Señor y le dijo, tú no vas a construir, tú vas a hacer los planes, pero tu hijo va a ser quien construya el templo. Entonces vamos a estudiar este curso. Es un curso maravilloso en el cual vemos, como dije, sobre todas las cosas, el poder, la gracia, la misericordia de Dios que nos usa como instrumentos para que nosotros también compartamos con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Bienvenidos. Bueno, postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar este curso, esta clase, con una oración. Señor, son muchas las veces que me olvido, amado Padre Celestial, que me quejo o me lleno de temor y me olvido de confiar en que tú me ayudas. Perdóname, Señor. Ayúdame a confiar en ti cada día más y dame el valor para obedecerte en todas las cosas. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entrar en materia. La zarza ardiente. Vamos a usar el texto bíblico de Éxodo, capítulo 2, ¿verdad? Lo último que nos queda del capítulo 2 son como 3 versículos, 23, 24 y 25, y luego nos tocó leer el capítulo 3 de Éxodo desde el versículo 1 hasta el 20. Muy bien. Entonces, los objetivos de la lección tenemos, ante todo, pedimos al Señor que nos ayude a identificar el propósito del curso, para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a estudiar durante estas 4 semanas. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo. A usted le va a encantar este método, es un método que nos ayuda, es un método fácil que nos ayuda a tomar una historia bíblica, irla identificando, personajes, objetos, problemas, solución, entre otras cosas. Y vamos a concluir examinando el significado del nombre de Dios que Él mismo nos revela en la escritura de hoy. Bueno, ya les dije un poquito la panorámica del curso, la nación elegida. Y aquí hay los cursos que ustedes van a tener la dicha de estudiar. Como bien decía nuestra hermana, que ella pensó que ya se acababa. Janet decía que ya esto va a ser el último, pero hay mucho más. Entonces son 13 cursos en el nivel discipulado. Cada curso tiene 8 lecciones, duración 1 hora, hora y media, dependiendo del tiempo. La Biblia tenemos 6 cursos. Este es uno de ellos, ¿verdad? Tenemos la nación elegida, la nación caída, la Biblia en el principio, la iglesia cristiana. Las enseñanzas de Jesús, aquí tenemos 3 cursos. Tenemos la iglesia cristiana, ya dije anteriormente, el Dios verdadero, la llegada del Salvador, entre otros cursos. Identificación espiritual y legalismo, estos 2 cursos son más doctrinales. En el mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? Desafortunadamente hay mucho legalismo, hay mucho fariseísmo en muchas de las iglesias y queremos ver a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos dice en relación a estas dos cursos, identificación espiritual, cómo nos identificamos nosotros como cristianos. Concluimos, la palabra crece. Hay 2 cursos de la palabra crece. El uno es la palabra crece
discípulos. Aquí ustedes van a aprender los 5 hábitos de un discípulo de Cristo. Y al fin, la palabra crece, el discípulo hace discípulos, van a poner en práctica lo aprendido. Muy bien, el tema principal de este curso es el Salmo 27.1. El Salmo 27, en donde vemos la protección, el cuidado, la fortaleza que Dios nos da. Como dice aquí, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Entonces en esto vamos a enfocarnos y a la luz de las Escrituras vamos a ver esa confianza, que Dios nunca cambia, que Dios siempre cumple sus promesas, aunque el ser humano diga que ya pasa mucho tiempo, que el Señor se tarda en cumplir sus promesas, Dios siempre cumple sus promesas y nosotros somos una evidencia de ello. Muy bien, objetivos del curso. Al principio les estoy dando mucha información. Bueno, objetivos del curso. Esta es una parte de las 4C que tenemos el captar. El captar la atención, ustedes como saben, ¿verdad? Que ya que están trabajando en el ministerio. Captar la atención de la audiencia es de suma importancia. Aquí puede usted usar una anécdota, una historia, una pregunta. Todo este curso se va a tratar de eso. Vamos a aprender el método de captar, que no es otra cosa que como el anzuelo, ¿verdad? Para captar la atención de la gente. Muy bien, aquí están los temas que vamos a tratar en el curso. Si ustedes pueden tomar una fotito o algo para que tengan ahí, para que sepan lo que vamos a estudiar. La primera lección, la zarza ardiente, y cada tema tiene textos bíblicos en el cual estudiamos. La Pascua, ¿verdad? Nota usted la conexión entre la zarza ardiente. Aquí el Señor dice en la primera lección que va a usar a Moisés para que lo saque al pueblo de Egipto. Y Dios iba a mostrar su poder en toda su expresión. La Pascua, el día que sale el pueblo de Israel de la esclavitud, el monte Sinaí, donde justamente hoy el Señor se presentó a Moisés. Allí el Señor les daría los 10 mandamientos. La caída de Jericó, también vamos progresando en las historias, vamos avanzando. Después Samuel, aquí vamos a ver el primer rey de Israel. También después vamos a ver David y Goliat. Aquí muchos van a decir, qué valiente Goliat. No, qué valiente David derrotó a Goliat, pero Dios estaba ahí también para derrotarlo. El rey David ya en su trono, y concluimos con el templo de Salomón que construyó, valga la redundancia, Salomón para el Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda en el panorama del curso que vamos a estudiar? Y si no, vamos avanzando. Objetivos de la lección. Ahora sí, ya entrando en materia, como les dije anteriormente, identificar el propósito del curso, usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo capítulo 2 y también el capítulo 23. Examinar el significado del nombre de Dios. Muy bien. Ahora sí, papel y lápiz. Aquí tenemos las mentadas 4C que tenemos. La primera que es captar. Segunda es contar. Tercera es considerar. Y la última es consolidar. Muy bien. Entonces, cada una de estas 4C tiene su función indispensable en el estudio de historias bíblicas. Primero, captar, como dije, vamos a captar la atención. Captar la atención de la audiencia es como el anzuelo, es como una introducción en un sermón, en un estudio bíblico, en un discurso que usted está haciendo. Está captando la atención de la audiencia y, como dije anteriormente, usted bien puede usar una anécdota de su vida personal. No hay cosa más linda en la vida que usar algo, lo real, algo nuestro, algo que nos ha pasado,
algo que sea creíble, que sea tangible, ¿verdad? Entonces aquí dice que el captar es el gancho, el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra. Entonces, capta la atención de las personas e inmediatamente le conecta con la historia bíblica. Ese es el captar. Muy bien, entonces vamos a hacer un captar para Éxodo capítulo 20, capítulo 2. Y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido que su vida le falta un propósito? Y esto nos va a conectar con la vida de Moisés o con los israelitas que estaban pasando penurias en la vida. Cuéntenme, hermanos, pido mucho su participación. De no después yo me canso hablando. Adelante, ¿qué me cuenta? ¿Alguna vez ha sentido que su vida es como una subida interminable que nunca puede llegar y que no tiene ningún propósito? Adelante, querido hermano, Tony. Dígame, mucha. Sí, sí, bueno, hay momentos que cuando uno empieza los caminos del Señor, eh, pues uno a veces piensa a uno mismo y se pregunta a uno mismo, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cómo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros? Y pues a veces no sentimos en nuestras vidas cuál es el propósito que Dios nos trae, pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos un mensaje de nuestro pastor y las reflexiones, podemos ver que cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tuvo como Moisés. Gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Sí? Bien, bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee compartir? Acuérdese que estamos en familia. Aquí somos unos en este estudio. Cuéntenos alguna experiencia personal, alguna... A veces el ser humano, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. A veces no nos criticamos, juzgamos, decimos, sí, como decía nuestro hermano Antonio, si de pronto nuestra propia familia nos ven sirviendo al Señor, dicen, ah, mira, ¿cómo se te ocurre hacer eso y todo eso? ¿Alguien más? ¿Algún hermano o hermana que desee romper el hielo? Wilson, querido, adelante. Sí, buenos días. Lo primero es que en mi testimonio he tenido dos problemas de, de matrimonio. La primera fue que la mamá de mis hijas me abandonó por otro hombre cuando estaban pequeñitas y se fue. Luego conocí a otra persona estando pastoreando la iglesia que me engañó diciendo que también era cristiana y también se fue con otro. Y de ahí en adelante yo he estado solo y me he guardado para el Señor, pero no sé, la familia y todo el mundo dice que no tengo oportunidad de volver a tener otra persona y eso se lo he puesto en las manos del Señor, pero me ha sido muy difícil mantenerme así. Gracias, Entonces, querido. Ujú. yo a veces pienso que ese es un propósito que de pronto me puede faltar en la vida, no sé si, bueno, Dios les bendiga. Gracias, querido Wilson. Gracias, hermano, por contarnos la historia personal de su vida. Sí, y a veces en ese aspecto, ¿verdad? Uno que ya ha tenido malas experiencias y dice, pues ya no voy a tratar, ya no voy a hacer eso, ¿verdad? Entonces ya no hay ninguna deseo o propósito en la vida, ¿verdad? Sí, Entonces la señor. conexión es, nota usted, estamos hasta el anzuelo. Ahora, eso era lo que pasaba con los israelitas. Llegó un momento en que ellos ya no querían ni vivir. Decía, Dios nos ha olvidado, Dios nos ha abandonado. Mira cómo trabajamos. Es tanta
humillación, tanta explotación, tanta oprobio de esta gente, ¿verdad? Que lo trataban de la peor forma. Entonces, y el Señor escuchó desde el cielo las penurias, escuchó los lamentos, vio la angustia, vio la explotación que ellos sentían e intervino divinamente para sacarles. El tiempo de Dios de actuar había llegado. Entonces hoy vamos a estudiar la historia de la zarza ardiente. Vamos a ver el plan de Dios, el plan que Dios le presenta a Moisés para que sea él quien saque a su pueblo de la esclavitud. Moisés, vamos a ver también que no tuvo un pasado muy bueno que digamos, ¿verdad? Mató a un egipcio y luego huyó. Un pastor humilde de 80 años, ¿verdad? Que pastoreaba sus ovejas, Dios lo va a usar para que saque a su pueblo de la esclavitud, un propósito divino que él está usando a este hombre. Entonces, si alguna vez nosotros nos sentimos solos, acongojados, si el mundo, las personas, nuestros seres queridos nos hacen sentir mal, humillados, que no somos capaces de servir al Señor, este, vamos a decirle Dios es quien es y Él nos ha llamado a servir en su reino, alimentar sus ovejas, cuidar de sus ovejas. Y si Dios está con nosotros, como dice el Salmo, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz, Dios es quien guía nuestros pasos para servirle al Señor. Ya estamos en el captar, ¿verdad? Captar la atención de las personas para conectarles con el texto bíblico. Ahora vamos a la siguiente C, que es contar la historia. Aquí usted tiene dos opciones. La primera opción es leerla textualmente de la Biblia, una historia que va a compartir con alguien, y la otra es contar en sus propias palabras, dependiendo de la audiencia. De pronto estamos en una audiencia, un lugar desolado donde nadie conoce las escrituras, nosotros vamos a compartir en nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí haciendo un resumen, ustedes ya leyeron los textos bíblicos, yo voy a tratar de resumir, esto es antes, ¿verdad?, de que Moisés entrara en acción. Volviendo un poquito atrás, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? José estaba en Egipto, él se ganó el respeto del faraón y lo puso, era el segundo en autoridad en Egipto, llevó a su familia, los israelitas crecieron, vivieron allí, murió el faraón, pasaron muchos años y ya nadie sabía nada, vinieron otros reyes, otros faraones y nadie sabía nada, la historia de los israelitas y empezaron a explotarlo, empezaron a maltratarlo, empezaron a tratarlos como esclavos porque iban multiplicándose, iban creciendo. Los primeros capítulos de Éxodo vemos que el faraón quería matar, dio una orden de matar a todos los varones judíos israelitas, ¿verdad? Pasaron mucho tiempo, los primeros 40 años, Moisés vivió en el palacio, disfrutando de todas las bendiciones. Después mató a un egipcio tratando de él liberar a su pueblo, de ser el soldado, de ser el héroe, pero no le fue muy bien. Tuvo que huir, vivió 40 años pastoreando a las ovejas de su suegro, Jetro, y en aquella época, ¿verdad? En el desierto, ellos tenían que buscar pastos para sus ovejas y tenían que caminar largas distancias. Allí el Señor, en el desierto, monte Sinaí, en el monte Joreb, monte de Dios, que lo llama Moisés, ahí se presentó el Señor en una zarza que se estaba prendida, ardiendo, pero no se extinguía, no se moría, no se quemaba la planta, y él se fue a ver. Y el Señor le dijo, quítate las sandalias, estás pisando suelo sagrado. Después el Señor le dijo, me he acordado de mi pueblo, he visto la opresión, la angustia, los gemidos. Y ahí el Señor le presentó el plan que a Moisés iba a sacar a su pueblo de Egipto. Después Moisés
como muchos de nosotros, puso algunos argumentos y el Señor se reveló ante él con su nombre divino, un nombre personal, un nombre omnisciente, omnipresente, que Dios está ahí siempre. Ahí está. El Señor le encomendó esa maravillosa función, pero le dijo, tú no vas a hacer eso. Yo voy a estar aquí, ahí contigo. Tal, 100% la obra de Dios, 100% el poder de Dios, 100% Dios protegiendo a este siervo, a su pueblo, para que se cumpla su bendita y santa voluntad. Entonces, eso es el contar, eso es usted como dije puede leer textualmente de la Biblia, por cuestiones de tiempo estamos resumiendo, pero ya en las clases siguientes ustedes van a hacer esto, ustedes van a leer bien el texto bíblico y van a contarnos aquí de una forma resumida. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, aquí ya estamos en la primera, ¿verdad? Ya hicimos la primera, el captar, luego contamos la historia, pero usted puede leerla textualmente, tiene las dos opciones, dependiendo de su audiencia. Vamos con considerar. Aquí es donde usted y yo nos volvemos detectives. Entonces, aquí tenemos 10 preguntas. Bueno, en la primera parte aquí tenemos 6 preguntas. 6 preguntas de considerar. Perdón por mis malas matemáticas. Soy malo para la matemática, al parecer. Tenemos 6 preguntas de considerar y aquí sí nos metemos en la historia. Vamos a ver cómo les voy a pasar aquí. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Luego tenemos cuáles son los objetos o animales de la historia. De la historia. Y ahorita regresamos, solo estoy dando las preguntas nomás. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Se soluciona el problema? Y ahí están las 6 preguntas. Ahora sí, muchachos, vamos a trabajar. Ustedes van a decir, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y vamos con nuestra hermana Jessica. Cuéntenos, ¿qué personajes se encontró en esta historia? ¿Había muchos, pocos? Cuénteme todo. Jessica, hermana, con el micrófono abierto, por favor. No se quiere abrir. A ver, yo le voy a ayudar un poquito. Nada, todavía. Estaba bien hace poquitico. Ahí le salió un anuncio. Exacto, Sí, ahora sí. ahora Adelante, hermano. sí. Se me Sí. tilda. De la zarza, Moisés en el desierto. Las preguntas de considerar son las que Ujú. hicimos en el autodidacta, ¿no? ¿Quiénes son los Exactamente. Las mismas. personajes de esta historia? ¿Cuáles son los Correcto. objetivos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Y cuál es el problema? ¿Y si se soluciona? Excelente, querido hermano. Sí, porque yo lo tengo todo en mi libretita, lo anoté todo Perfecto. Ahora sí, entonces vamos Y a investigar quiénes son los personajes de esta historia, de la historia que leímos. el De la personaje historia. principal es Moisés. Ujú. Moisés, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje? También puede Em, ser otro hermano y hermanas si desea. ¿Qué otro personaje? el faraón, que se escapa del Ujú. faraón. Súper, muy bien. La zarza ardiente, que para mí es lo Es, primordial. Eso puede estar dentro de los objetos. Vamos entonces a buscar más personajes. Vamos a pedir a Antonio. Gracias, querida Jessica. Muy bien, excelente trabajo. Sí, sí, Antonio, amén. Sí, amén, pastor. Pues ahí otros de tengo los que ya conmigo, dijo la hermana sí, Jessica. como yo, nuestra hermana, personaje principal, Moisés, su suegro Jetro, Ujú. el ángel de Jehová, Ángel de Jehová, súper, muy bien.
exacto, que son ahí los personajes bien importantes ahí que nos hablan de la historia. Los egipcios, Ujú. ¿Se acuerdan ustedes cómo se presentó Dios a Moisés? Él mencionaba algunos sí, nombres ahí. sí, exacto. Dios se le presentó a Moisés, ¿verdad? En el monte por medio de una salsa. Sí, pero ¿qué les dijo? ¿Cómo que él se presentó? Él dijo, ¿yo soy el Dios de quién? Exacto. Y entonces ahí De respondió Dios a Jacob, Moisés, yo soy el que soy. Y, ah, Ujú, y, él dijo, y yo ahí le soy. habló, exacto, ahí le habló que tenía el mandato que Dios dio, que era poder liberar al pueblo de la esclavitud. Gracias, Antonio. Muy bien. Algunos personajes importantes, los patriarcas, ¿se acuerdan? ¿Quiénes dijo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Y Yo el soy el Dios, Dios soy el Dios de de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Excelente. Dos más Amén. personajes, nota usted. Uy, ya tenemos un buen grupito de personajes. Muy bien. Gloria a Dios. Ya. Entonces, yo creo que con eso sí también podemos pensar en los egipcios, ya dijeron ustedes, los opresores, em, los pueblos de Canaán. ¿Se acuerda que dijo que les prometió la tierra, allá donde iba a llegar, donde la tierra era, donde fluía la leche y la miel y todo eso? Amén. ¿Está? Excelente. Entonces, nota usted que estamos investigando. Ujú. Eh, Aquí no solamente estamos leyendo la historia bíblica, pero la estamos estudiando, la estamos identificando para después cuando nos toque compartir con alguien ya sabemos de estos personajes. ¿Y por qué es importante estudiar o tener en mente los personajes? Porque a lo largo de las historias vamos a ver que el Señor usa a estos hombres, a estas mujeres, para su propósito divino. Muy bien, segunda pregunta. ¿Listos? ¿Listas? ¿Cuáles son los objetos? O aquí acuérdense también, animales o animales de esta historia. Objetos visibles, tangibles que podemos ver, tocar. La Cuéntenme. zarza, La zarza, muy bien. Las ovejas, Ovejas. ¿Y qué más? el monte, El monte, sí, ajá. Querido Joel, tiene el micrófono abierto. Adelante, hermano, si El desea. calzado que quitó de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. amén. Amén, hermano. El calzado, las zapatillas, ¿verdad? Las sandalias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hizo Moisés cuando vio la zarza, cuando vio a Dios en todo su esplendor? se tapó los ojos. Se cubrió el rostro, ¿verdad? Se cubrió el rostro, también podemos decir, tenía un manto o algo que se tapó. Súper, excelente, gracias por su participación. Entonces, nota usted aquí, algunas historias tienen más objetos, otras tienen menos objetos, pero nosotros vamos investigando. Ese es nuestro trabajo, ser detectives. ¿Dónde ocurrió la historia? Cuéntenme, hermanos, hermanas, alguien que no ha participado todavía. En Madián, ¿Dónde? Adelante, querida en Claudia. Madián, en Mira, Claudia, Madián. ok, muy bien, no lo escuché muy bien, está bajito. Bueno, que en Madián ocurrió la historia Madian, ok, empezó la excelente, historia, ya, pues. excelente. Bueno, sí, Madian era donde vivía Moisés, pero acuérdese que caminó mucho, unos kilómetros, hasta llegar al monte que Monte. Moisés le Ahí. llama En el desierto, caminó por el Sinaí o desierto Monte Oreb. hasta el monte Oreb. Monte Oreb, Monterrey. también conocido como el monte Sinaí. ¿Se acuerda una bella promesa que Dios le dijo? Ujú. Le dio, dijo, ¿verdad? Aquí vas a volver, acá vas a traer al pueblo, aquí voy a verte de nuevo, le dijo. Muy bien. También podemos ver que fue en Egipto, ¿verdad? Que sucedió en Egipto, donde los hijos clamaban a Dios en esclavitud, en el Exacto. desierto, hasta el monte Horeb, donde Dios
el monte de Dios y el monte Sinaí. Excelente. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y vamos a usar la versión, no la versión. Para poder levantar la manito, para que participemos uno, para que no haya interferencia. Entonces, la opción de levantar la manito para que podamos, que no haya interferencia. A ver, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Un voluntario, una voluntaria? Sí, amén. Dele, Antonio, adelante. Y cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Excelente. Muy bien. Sí, exactamente. Y acuérdense, ¿cuántos años tenía Moisés? Podemos ponerle ahí. Tenía 40. 80. 80 años. Muy bien, acuérdese que son por años que él va sirviendo al Señor. 40 años pasó en el palacio, vivió de maravilla, estudió bajo Fue las... preparado Preparado. Muy bien. 40 años pasó en el desierto y después de los 40 años a los ¿verdad? 80 Sirvió los al llamó. Señor. Sirvió al Señor. Es 40, 40, 40. Excelente. Excelente. Bueno, amados y amadas en el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Había problemas aquí en esta historia o no? Sí, Cero problemas. Vamos sí, con claro. Antonio y luego vamos con Jessica y Joel para participar todos. Sí, aquí el problema era que el pueblo de Dios estaba bajo esclavitud, bajo la esclavitud de los egipcios, y Dios había hecho una promesa de que ellos sean libertados, y ahí vino el propósito que usó a Moisés para que el pueblo pueda ser libertado. Gracias, querido hermano. Muy bien. Escuchemos a Jessica. ¿Otro problema que encontró usted? A mí en lo personal, cuando hice una meditación, fue como que él no se sentía capaz. Ujú. Por ahí pasaba por ese lado también. Y por el problema de que él se había fugado, se había ido porque había matado a un egipcio. Que eso para él fue un problema también, como que con qué me voy a encontrar si voy. Ujú. Eh, Excelente. Gracias, hermana. Sí. Volver a esa tierra donde yo salí huyendo. Sí. Bueno, y podemos poner pretextos de Moisés. Más adelante vamos a ver, ya puso el primer pretexto, ¿verdad? Pero más adelante es un poquito más descarado. Querido Joel, tenía el micrófono abierto antes. ¿Tiene algún comentario, algún otro problema que usted identificó? Sí, como íbamos viendo, pues que la excusa que puso Moisés, que dijo que era torpe para hablar, entonces ahí fue cuando el Señor le dijo que iba a mandar con Aarón. Entonces, básicamente no era un problema, sino que era como una excusa de Moisés. Crece mucho a nosotros, ¿verdad? Sí, pastor. Eso Excelente. también. Bueno, excelente. Bueno, vamos avanzando. Sí, es problemas muy claros, concretos, directos que había ahí y la esclavitud era terrible, ¿verdad? Moisés sabía lo que le esperaba y dijo, no, mejor yo no voy a otro. Ahora, ¿se soluciona el problema que mencionaron ustedes? ¿Y se soluciona cómo? ¿Cómo se soluciona? No sé, amén. ¿Puedo hablar, pastor? Hermano, sí. Sí, bueno, vemos más adelante, ¿verdad? Que Dios le dio unas instrucciones a Moisés. ¿Sabe? Y después de todos esos 40 años que estuvieron cautivos, vemos como Dios cumplió el propósito de poder libertar al pueblo por medio de Moisés. Gracias, hermano. Intervención divina, ¿verdad? Los problemas espirituales, ante todo, tienen única y exclusivamente solución divina. Y Nadie también, podía hacer frente a ese poder humano de este faraón, ¿verdad? Ellos dijeron, que aquí nadie sabe, aquí nadie se mueve, y también ¿verdad? Y podemos ver, Dios, pastor, también podemos ver la obediencia que cuando Dios nos da unas instrucciones,
sabemos que Dios la dio y que Dios va a estar con nosotros y que por su gracia es que podemos llegar a ese propósito y cumplir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias, querido hermano. Pero le costó mucho a Moisés confiar. Sí, No claro. confió del primera. Es como nosotros. Él se miró así y dijo, pues yo no soy nadie para hacer. Pero a veces el problema nuestro es que, bueno, ya estamos pasando a la aplicación práctica, pero a veces confiamos en nosotros mismos y se nos olvida confiar en Dios. Querida Jessica, ¿tenía un comentario? No, ya está, fue respondida ya. Ok, hermano. Muy bien. Muy bien, entonces los problemas se solucionaron. Dios escuchó el gemido de los hijos de Israel y intervino. Acción, ¿verdad? La intervención divina. Dios toma acción y dice a Moisés, ven, por tanto ahora y te enviaré al faraón a que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés mostró, no quiso hacerlo, ¿verdad? Impulsado, pero después por el poder de Dios hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. Muy bien. Y también le dijo, lo más maravilloso de todo es que Dios nos dice todas las cosas como van a suceder. ¿Verdad? Él dijo, vas a ver, va a haber oposición, el faraón no va a dejar ir a su pueblo, pero yo voy a mostrar mi poder. Muy bien, entonces hagamos un resumen de las 6 primeras preguntas. Muy bien, estamos en la parte de considerar, que no es otra cosa que podemos recordar como investigando. Nos metemos en la historia misma, ¿verdad? La primera pregunta es quiénes son los personajes de esta historia. Ya investigamos cuáles son los objetos o animales de esta historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Algunos textos bíblicos nos dan claramente el lugar, otros hay que buscarlos un poquito. ¿Cuándo ocurrió la historia? También es un poquito más difícil a veces, pero sí encontramos el cuándo. ¿Cuál es el problema? Identificamos el problema. ¿Se soluciona el problema? Sí. Y nota usted, el problema es el ser humano, nosotros, nuestra pecaminosidad. Y la solución al problema es la solución divina. Dios siempre interviene en favor de sus hijos. ¿Se acuerda que era la primera, el captar? Muy bien, ya tenemos ahí, era captar la atención, era como el anzuelo, era como para captar la atención de la gente usando una experiencia personal. Contamos la historia, acá tenemos 2 opciones, contarla con nuestras propias palabras o leerla textualmente de la Biblia, dependiendo su audiencia. Considerar, aquí tenemos las 6 preguntas que ya hicimos y vamos al final con la aplicación práctica para usted, para mí, a consolidar. Estamos consolidando, estamos como resumiendo, estamos aplicando. Y aquí hacemos una pregunta para recapitular la historia. Es como un título, ¿verdad? Si usted está preparando un estudio bíblico o un devocional y quiere ponerle un título a esta historia, entonces, ¿cuál sería el punto principal de esta historia para usted? ¿Qué resalta? ¿Qué es El llamamiento de Moisés. el llamamiento de Moisés? Súper, excelente. Nota usted, ya tiene un título a su historia y esto le conecta con la historia que va a contar. Dios le llamó, cómo le llamó, a través de una zarza, qué le pidió hacer y quién le dijo que era Dios. Excelente. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro título? Sí, amén, pastor. Adelante, Antonio. Y luego vamos con Janet. Yo, ¿verdad? Como cada cual puede poner de acuerdo a su punto de vista, pero de acuerdo a el propósito de Dios cumplido. Propósito de Dios cumplido. También, muy bien, perfecto. Janet, querida, adelante. Yo diría que el plan de Dios. A ver, querida Janet, no la escuchamos, estaba medio cortándose. Vamos a cerrar los micrófonos para escuchar a Janet. Janet, otra vez, hermana. Ay, qué pena, está mala la señal, hermana. Si puede poner en el chat para que la leamos. Súper. Querida Ana, adelante.
Ana, desactiva el micrófono para que la escuchemos. Ana Guzmán. Liberación del pueblo de Israel. Liberación del pueblo de Israel. Muy bien. Excelente. Entonces podemos poner ya los planes, los planes, ¿verdad? Sí, los blueprints, como dicen en inglés. ¿Algún otro título, uno más? Y ya nos vamos. Bueno, vamos avanzando, te puedo decir. Excelente. ¿Dónde está el? Aquí está el comentario de... Bien. Muy bien. El punto principal, ya dijeron, Dios se manifiesta a un mortal a través de una zarza ardiente, puede ser también, ¿verdad? Dios llamó al pastor Moisés, un pastor humilde de ovejas, ¿verdad? No tenía nada que ofrecer básicamente para que liberara al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces son historias en las cuales resaltan el poder, la acción de Dios y no lo del ser humano. Bueno, hermanos y hermanas, aquí viene la mejor parte del estudio. Entonces, dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Para nosotros a veces es fácil ver lo ajeno, criticar lo que hacen otros. Pero ¿qué tal a mí? Aquí vemos la ley de Dios con todo su rigor, la ley de Dios como un espejo. ¿Qué me está mostrando Dios a mí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Algo particular, algo para mí, algo que yo me pongo en los zapatos del pueblo de Israel, de Moisés y de todos los seres humanos que pecamos diariamente. Cuénteme, ¿qué pecado ve usted aquí? Vamos a aprovechar. Adelante, Antonio. Luego vamos con Jessica y también con Ana Guzmán, aprovechando que dejó la mano levantada. Y aquí podemos ver la desobediencia y también perder la confianza que Dios pone en cada uno de nosotros y que también otro pecado es que nosotros dudamos. Nos viene la duda, ¿no? No podemos hacer eso. Gracias, hermano. Muy bien, las dudas. Querida Jessica. Estaba pensando exactamente lo mismo, que era eso lo que a mí más me identificaba, el que dudaba mucho de mi capacidad, porque es lo que le pasaba a él, porque era tardo en hablar también, o sea, la inseguridad que él tenía. Así que digamos que dijo exactamente lo que iba a decir. Gracias, querida Jessica. Muy bien. Escuchemos a Ana. Ana, querida, adelante. ¿Qué pecado ve usted? ¿El micrófono? Bueno, seguimos entonces. ¿Hay alguien más que desea participar? ¿Algún hermano o hermana que puede apoyarnos con esto? Y si no, bueno, vamos avanzando. Pasan dos cosas aquí. La desconfianza en Dios, como dijeron ustedes, los pretextos, la falta de fe, que es obviamente lo que nos lleva a desconfiar en Dios. Pero está la otra cosa, confianza mucha en nosotros mismos. A veces, ¿verdad? A veces sucede los polos opuestos de Moisés, que a veces las personas confían en sí mismos que yo puedo hacer esto, que yo puedo arreglar, que yo puedo solucionar este problema, que yo puedo hacer todo esto, y eso es autojustificación, ¿verdad? Creerse los invencibles, los únicos que pueden hacer esto, cuando ante los ojos de Dios, como dice Isaías, somos trapos de inmundicia, detestables ante su presencia. Hay mucho hoy en día que el ser humano cree que puede alcanzar el cielo con sus manos, que puede alcanzar los favores de Dios,
con sus propias acciones, obras de justicia. ¿Verdad? Que podemos entrar en amistad con Dios, ganarnos su favor, porque somos mejores que los demás. Ay, cómo nos gusta compararnos con otros. Cómo nos gusta mirar sobre los hombros a los demás y decir, mira, yo no soy como ese, yo no soy como Moisés. Si Dios me llama, yo voy, ahí estoy. Pero muy dentro de nosotros no somos absolutamente nadie, ¿verdad? Somos unos miserables pecadores detestables ante la presencia de Dios. Eso es lo que es, eso es lo que la ley nos muestra, eso es lo que Dios nos dice, tú has fallado, tú has roto los mandamientos en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces esa es la ley de Dios y por eso Dios está en todo su derecho de castigarnos, ¿verdad? Esa es la ley no tiene, la ley es directa, es clara, penetra hasta la médula de nuestros huesos. Pero Señor, Él siempre es paciente, Él siempre es misericordioso. Él pudo incomodarse con Moisés, bueno, al final sí se incomoda un poquito, pero le mostró amor, le mostró paciencia, le mostró lo que Él estaba ahí. Le dijo, tú no vas a ir, yo voy a estar contigo, yo soy el que voy a hacer la liberación. Tú solo eres un instrumento que va a estar ahí frente al faraón, pero yo voy a mostrar mi poder. Y aquí vemos el amor de Dios, el evangelio. Vemos el amor de Dios en toda su expresión, donde el ser humano no puede hacer nada, no pudo, no puede ni podrá hacer jamás. Dios intervino. Y aquí vemos qué es el evangelio, las buenas nuevas, el dulce evangelio de Cristo, el perdón absoluto, el amor incondicional, ese amor ágape que no espera nada de nosotros, que nos da sin esperar nada a cambio. Entonces nos hacemos la pregunta aquí, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? El evangelio en toda su dulzura, el amor de Dios en todo su esplendor. Cuéntenme, ¿en qué versículos de esta historia? Jessica, adelante, tiene el micrófono abierto. Cuando le habló a través de la zarza, yo creo que no hay nada más hermoso que se dirija a uno. O sea, Dios mismo fue a hablarle ahí, a él. Y para mí no hay nada más hermoso que recibir la palabra del Señor, las indicaciones, todo lo que se dirigió a él, empezó para mí, para Moisés, que es una persona como nosotros, era una persona carne y hueso como nosotros, que directamente desde la zarza ahí es como que ver esa manifestación. Para mí hay mucha demostración de amor desde el dirigirse desde la zarza. Querida Jessica, bien dicho. Dios se reveló a sí mismo, ¿verdad? Y también podemos decirlo que hoy Dios se nos revela con ese mismo amor, con esa misma paciencia, perdón, a través de su palabra. Ahí encontramos a ese Dios paciente, misericordioso, que hizo por usted lo que jamás hubiésemos podido hacer nosotros, porque jamás hubiéramos podido hacer, entregó a su Hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Querido Joel, adelante, hermano. Cuando le dijo, he visto, dice, la aflicción de mi pueblo en Egipto, dice, y dice, he oído su clamor, dice. Entonces ahí vemos el amor hacia su pueblo, que no se había olvidado de ellos. Y es con nosotros que Él no se olvida de nosotros. Y así como Él no se olvida de nosotros, no tenemos que olvidarnos de Él, sino que buscarle cada día y vivir conforme a su palabra. Gracias, querido Joel, bien dicho, sí. No se olvida de su pueblo. A veces uno piensa, ya Dios me olvidó, me dejó, me desamparó, mira lo que me está pasando. Pero Dios nos tiene en la palma de sus manos. Dios nos muestra su amor, Él es fiel. Nosotros somos infieles, nosotros le fallamos, nosotros prometemos mucho, pero nunca cumplimos. Pero Dios es fiel a sus promesas y lo que Él dice siempre lo cumple. Excelente. Sí, este texto bíblico está lleno de amor.
¿verdad? Va a extender su mano, va a ayudarles, va a apoyarles, va a mostrar su poder para que este mortal, este insignificante pastor, ¿verdad? Ayude al pueblo de Dios de sacar de la esclavitud. Entonces, qué maravilloso texto, y eso nos da una confianza inquebrantable en que Dios prometió a usted y a mí enviarnos un Salvador, y ¿sabe qué? Ya lo hizo, ¿verdad? Jesucristo nació humilde en el portal de Belén, vivió una vida perfecta en su lugar, en mi lugar, y murió una muerte terrible, una muerte vergonzosa, eh, una muerte que usted y yo lo merecíamos, pero pagó el precio de nuestra redención. Y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que Dios prometió, lo cumplió en Cristo Jesús. Lo que Dios prometió a Adán y Eva ya después que cayeron en pecado, Dios lo ha cumplido. Ese es el amor, esa es la misericordia. Y así como eh, lo protegió, lo cuidó, lo fortaleció a Moisés, lo propio hace con usted también. Y con eso que nadie nos diga que no podemos compartir el Evangelio, que nadie nos diga que somos inferiores a los demás, porque usted y yo somos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, comprados con la sangre de Cristo, perdonados de todas nuestras iniquidades, porque ¿qué dice la Biblia? La sangre de Cristo nos limpia Tiene de poder. todo pecado. Muy bien, con esas buenas nuevas, con ese gozo, con esa certeza absoluta de que Dios en Cristo Jesús nos ha perdonado nuestros pecados y que Dios es fiel a sus promesas y que jamás abandona a sus hijos, ¿qué pediremos? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted, La hermano, hermana? confianza, que me dé esa confianza para poder llevar a cabo lo que Él me pida hacer. Confianza, que Dios nos dé confianza excelente a través de su palabra. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Sí, pastor. Adelante, hermano. Sí, yo digo que nos ayude a activar nuestra fe y creer en sus promesas. Amén, querido hermano. Muy bien, aquí había un comentario de nuestra hermana Claudia, que voy a leer el versículo 12, donde le promete a Moisés que siempre iba a estar con él en todo momento. Gracias, querida Claudia. Evangelio en toda su dulzura. Gracias, Janet. El plan libertador de Dios. Este era un mensaje que puso antes del título para el punto principal de la historia. Gracias también a Cristino Villatoro de Guatemala. Bueno, seguimos. Excelente. Gracias, querido Antonio. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosita que pediría usted en gratitud al Señor por lo que Él le ha dado, ha hecho en su vida? Sí, pastor. Adelante, hermano. Bueno, yo en gratitud al Señor es que Dios contesta nuestras peticiones conforme a su propósito. Y yo he podido ver en mi vida cómo Dios ha contestado peticiones que son de provecho para mi vida. Porque a veces nosotros pedimos muchas cosas, pero no nos convienen. Pero Dios sabe lo que nos conviene. Y esa es la oración que Dios escucha cuando nosotros oramos a Dios. Gracias, querido hermano. Nuestra oración comienza y termina con que se haga, Señor, tu santa y bendita voluntad en mi vida. ¿Está? Amén, gloria a Dios. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, pedimos que el Señor nos mantenga humildes, que el Señor nos mantenga, nos dé mucha paciencia cuando ves las dificultades de la vida, cuando el diablo, Satanás, pone trampas, o a veces cuando quiere que nos pongamos en contra del Señor. El Señor nos exhorta a mantener la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe.
Muy bien, vamos con la última parte. Ya con el favor del Señor hemos cubierto los dos primeros objetivos y vamos con el último, examinar el significado del nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué piensan? Profunda la pregunta. ¿Qué significa el nombre de Dios? Bueno, pastor, Sí, para adelante. mí el nombre de Dios es que Él es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el que tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, y es la vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, queridos hermanos. La lo que esto significa, ¿verdad? Que Dios revele su identidad, revele quién es. Querido Joel, usted tenía la mano. Adelante, querido hermano. El nombre de Dios. Bueno, básicamente el nombre de Dios es todo, pues, porque como él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Le Ujú. dijo, cuando él le preguntó, ¿qué diré? Dice, ¿qué hablaré? Dice, le dirás que yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Dice, entonces, él es el que es y el que siempre ha sido, el Todopoderoso. Gracias, querido hermano. No tiene principio ni fin, ¿verdad? Es la propia revelación de Dios y de Él mismo. Esa comunión, se me eriza la piel al leer esto que el Señor le está diciendo. ¿Sabes? Está ahí tan cerca, como decía Jessica anteriormente, que el Señor mismo hablando con él y después él dice, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Verdad? Que Dios, este Dios personal, este Dios lleno de amor, lleno de gracia, que sabe lo que yo estoy pasando, que sabe lo que yo estoy sufriendo, que sintió el dolor del pueblo de Israel, estaba allí para rescatarnos, ¿verdad? A veces la gente, y aún muchos de nosotros los cristianos, vemos a un Dios como lejano, distante, que está ya ocupado con sus cosas, pero es un Dios personal que está ahí con Amén. usted, Gloria a conmigo, Dios. con todos nosotros, ¿verdad? Amén. Querido Wilson, adelante, hermano. Sí, como decía el pastor, es principio y fin, alfa y omega, como lo dice el Apocalipsis. Él es el Dios todopoderoso y no podemos creer la blasfemia que dicen las otras religiones que Jesús fue un ser creado, sino que realmente Jesús es Dios y estuvo en el principio, como le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ese es el Gracias, principio querido de Dios. hermano. Gracias. Yo, ¿verdad? Yo soy. Yo es como ya dije anteriormente, un Dios personal, ¿verdad? Y es tan maravilloso. Independiente absoluto, independencia absoluta o absoluta, ¿verdad? Aquí podemos ver que su naturaleza divina está donde omnisciente, omnipresente, Omnisciente, omnipresente, sí, ¿sí? Y omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Sí, ese es nuestro Dios. Ese es el que, y ahí está otro yo soy, eterno, eterno, constante e inmutable. ¿Verdad? Entonces, soberano. cuando nosotros analizamos estos atributos divinos de Dios, realmente nos damos cuenta que somos especiales, ¿verdad? Que Aleluya. tenemos que Dios sea nuestro Padre, que Dios nos ha llamado tanto para eso nos conecta, nos lleva a reiteradas ocasiones, 1000 veces en nuestra vida, a decir cuánto Dios me ama, que se haya fijado en rescatarme, salvarme y en este caso específico, a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, como bien decían ustedes, acá hay, bueno, aquí está el nombre en Yahweh. hebreo, ¿verdad? Este nombre es el que vemos, el principio, esta es la palabra
hebrea, Yahvé. Entonces aquí está, ese es el nombre de Dios. Que dicho sea de paso, los judíos, por temor, por respeto a Dios, no pronunciaban este nombre, sino que ellos, ¿verdad? Lo decían a Jehová, ¿verdad? Porque esto es Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios, que significa, dicho sea de paso, yo soy en el idioma hebreo. Pero ellos tenían tanto respeto, tanta solemnidad al nombre de Dios, que para ellos, si pronunciaban este nombre, era terrible que le faltaban el respeto. Desgraciadamente hoy el nombre de Dios cualquiera lo pronuncia y lo pronuncia mal, lo pronuncia para su propio beneficio, para su propia gloria, para su propia honra. ¿Tá? Pero el nombre de Dios es tan sagrado porque ya entendemos, ya vemos lo que es el creador del mundo, es el que tiene al mundo en la palma de sus manos, ¿verdad? Y acá, como bien decían ustedes, Jesús decía en el Nuevo Testamento, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. También mencionaban los maravillosos yo soy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Cosas tan profundas que a veces se nos olvida el significado divino de Dios. A veces se nos olvida que el quien nos cuida, nos protege, nos ama, nos perdona y tiene paciencia con cada uno de nosotros es este nombre divino, es el yo soy el que soy. Y también si podemos usarlo en el tiempo del verbo, es un tiempo presente, que Dios no tiene este principio ni fin. ¿No? Muy bien, hemos llegado al principio, el tema principal, el Salmo 27 de este curso, ¿verdad? Que todo circula alrededor de esto. Y dice, el Señor otra vez es mi luz y mi salvación. Nota usted las palabras de este salmista que descansan tranquilas en las promesas de Dios. El Señor es mi luz, que necesita uno para vivir, la luz, ¿verdad? La luz que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo, en la presencia de Dios, no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino 100% por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teniendo todo eso, seguro, confiados, nos hacemos la pregunta, ¿a quién podría temer? A nadie, ¿verdad? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Dice esta fortaleza que nos da esa fuerza, que nos cuida, que nos protege, es el lugar de nuestro refugio donde podemos estar seguros, ¿verdad? ¿Quién podría infundirme miedo? Nadie. Y esto también estamos diciendo a Satanás, porque él es el que pone miedo, él es el que pone dudas. Él es el que nos dice, tú no puedes hacer eso. Mira, ¿qué vas a poder servir a un Dios tan perfecto, tan santo? Mira lo pecador que eres. Ese momento vamos a decirle, sí, tienes razón, pero mi Señor y Salvador Jesucristo te hizo añicos, te destruyó a ti. Y porque Cristo venció en la tumba, venció en la cruz, hoy soy un hijo de Dios y nada me puede hacer daño. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que esa confianza dada por Cristo, entregada a ustedes a través de la fe, les fortalezca y les mantenga firmes en la verdadera fe para la vida eterna. Sírvanle al Señor y desempeñen las funciones que Él les ha dado. Háganlo con amor, con humildad, con paciencia, con reverencia a Dios, recordando que Él siempre está a su lado. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Esta lección se fue un poquito más larga por la introducción, por todo, pero ya después terminaremos a tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional?
Y si no, la tarea para el día miércoles. Yo les voy a enviar el video mañana temprano. Vamos a leer Éxodo. Vamos a leer bastantito. Capítulo 10, desde el versículo 23. Vamos a avanzar por el 11 y nos vamos también hasta el 12, del 1 al 47. Entonces vamos a Pastor, leer bastante. una ¿Ok? pregunta. Sí, En esas asignaciones siempre vamos a usar el método de las 4C. sí, Sí. definitivamente. La idea es que nos familiaricemos súper bien, conozcamos de corazón todas las 10 preguntas para que podamos, en alguna situación donde no tengamos mucho acceso a los materiales, podamos compartir una historia sin ningún inconveniente con alguien. Entonces, todas estas historias van a ser basadas en las 4C y también, ya le voy adelantando, el proyecto final va a ser como un estudio bíblico basado en las 4C. Usted va a tomar una de las 2 historias bíblicas que vamos a escoger y va a ir preparando un estudio bíblico. ¿Qué les parece? Sí, yo creo Bueno, que está muy bueno porque así podemos aplicar lo que hemos aprendido. esa es la idea, hermano querido. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia del Éxodo? Acuérdese que aquí vamos a ver a Dios finalmente, ¿verdad? Dice, ahora es tiempo. Ya prepárense, van a salir esta noche o esta madrugada. Entonces el Éxodo es la Pascua. Entonces ahí usted puede pensar, vaya pensando en un captar. Acuérdese que el captar es la introducción, es el anzuelo, es lo que capta la atención de la persona y cuando ya tiene la atención de la persona lo conecta directamente con el estudio bíblico. ¿Tiene sentido? Pero vaya pensando nomás, vaya escribiendo en su papelito y acá en la clase compartimos el día miércoles. Por cuestiones de tiempo, algunos 2 o 3, 4 estudiantes o más podemos ver cómo les fue. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por la oportunidad y vamos a cerrar con la bendición arónica. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Si desean, si tienen alguna preguntita, alguna duda, pueden quedarse un ratico más fuera de la reunión mientras yo ya termino la grabación para que no sea tan larga.